Hola niños, buenos días. Bueno chicos, esta semana en la clase de sociales vamos a trabajar un tema muy importante que ya hemos venido reconociendo e identificando algunos aspectos, que es el descubrimiento de América, ¿cierto? Nosotros ya conocemos que quien llegó a América fue Cristóbal Colón, que llegó en 3 embarcaciones, ¿cierto? La Pinta, la Niña y la Santa María. Pero esta semana vamos a profundizar un poco más en el tema, vamos a reconocer todos los aspectos que componían estos viajes que hizo Cristóbal Colón, cómo ocurrió ese proceso de descubrimiento, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las causas de este acontecimiento. ¿Listo? Entonces es muy importante que prestemos atención para que reconozcamos cada uno de los aspectos de la temática de trabajo de esta semana. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a iniciar y vamos a reconocer primero que todo el señor Cristóbal Colón, que fue el pionero de este viaje a un mundo nuevo, un mundo desconocido, el cual ellos no sabían que existía, que Cristóbal Colón llegó a este mundo, a este continente, sin saber que había llegado a este continente, ¿cierto? Él creyó que había llegado a otro lugar, pero resulta que era descubriendo un nuevo continente. ¿Listo? ¿Quién era Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón era de Italia originalmente. ¿Qué hacía él? Él estaba buscando una ruta directa a la India y la China, pero resulta que en ese proceso de buscar una ruta a esos países, lo que hizo fue encontrarse con un nuevo continente. Ahí fue cuando llega el proceso de descubrimiento, cuando él lo descubrió, que fue en el año de 1492. Aquí juegan un papel muy importante los reyes católicos, que fueron quienes ayudaron en el proceso de los viajes que hizo Cristóbal Colón, ¿sí? Porque él solicitó ayuda a los reyes de Portugal, pero estos se negaron, que creyeron que era una idea demasiado descabellada. Él solicitó la ayuda a los reyes católicos y pues ellos fueron los que ayudaron en este proceso de los viajes que hizo Cristóbal Colón, ¿cierto? En ese entonces estos reyes se llamaban Ferdinand e Isabela, y ellos dieron el dinero y las embarcaciones o los botes para que Cristóbal Colón pudiera hacer el viaje o los viajes que él hizo, ¿cierto? Porque no fue un solo viaje. Entonces, estos barcos salieron de España en 1492. Él o Cristóbal Colón y las personas que tripulaban con él las embarcaciones salieron rumbo a Oriente, buscando la India, buscando un nuevo camino, una nueva ruta para llegar a China, la India, ¿cierto? Entonces ahí salieron con 3 embarcaciones que ya conocemos, que es la Pinta, la Niña y la Santa María. En este mapa, estamos viendo en este momento, podemos ver el recorrido que hizo Cristóbal Colón para llegar aquí a nuestro continente, ¿cierto? Entonces él salió del puerto de Palos, hizo estos recorridos y llegaron aquí a lo que nosotros conocemos hoy en día como Honduras, Cuba, todo lo que son las partes de las islas, ¿sí? Que componen el continente americano. Ellos llegaron a este lugar en específico. Cuando Cristóbal Colón llega al Nuevo Mundo, como le llaman a nuestro continente, porque fue el último continente en descubrirse, se le conoce como el Nuevo Mundo, ¿cierto? Entonces, cuando Cristóbal Colón llega a este Nuevo Mundo, él lo declara para España en el nombre de Dios, descubre y se dio cuenta que habían muchos indios, que habían diferentes tribus indígenas en esta parte del continente. Y al llegar aquí, reconoció muchas tribus indígenas, muchos grupos indígenas, los cuales empezaron a tener muchas diferencias a través y con el paso de los años, ¿cierto? Cuando llegaron aquí a nuestro continente se encontraron con unas tribus indígenas que eran los caribes, los arawak y los taínos, ¿sí? Entonces estos grupos indígenas eran los primeros que estaban aquí. Aquí vemos una imagen en donde se refleja el encuentro que hubo entre los indios y entre los españoles que llegaron a nuestra tierra, ¿cierto? Aquí nos muestran una vista que posiblemente fue la que recibieron los indios cuando vieron llegar esas 3 embarcaciones a su continente. Los indígenas, ellos pues no habían tenido relación con ninguna otras personas, sino con los que ellos convivían, ¿sí? Al ver llegar nuevas personas, pues fue para ellos
algo totalmente diferente. Entonces aquí vemos otro mapa donde vemos el recorrido en los cuales ellos llegaron, o a las islas a las cuales llegaron. Si vemos en esta parte de arriba, aquí arriba, de donde se ve Colombia y Venezuela, hay una serie de islas. A esas islas fue a donde ellos llegaron inicialmente y ya después empezaron a desplegarse por todo el continente americano, lo que fue Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿verdad? Entonces, estos españoles, cuando ellos regresaron a España, le llevaron a los reyes católicos frutas, pájaros, especies de animales que habían aquí en nuestro continente, comida. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se llevaron muchas cosas que habían aquí en nuestro país para demostrar en España que habían llegado a un lugar que ellos todavía no sabían que era un nuevo continente, ¿verdad? En ese momento, pues ustedes saben que existía el oro, que los indígenas trabajaban el oro, y pues para los españoles fue un gran descubrimiento encontrarse con eso, y para ellos fue un privilegio encontrarse con el oro. Entonces ahí es donde empieza la discordia entre los españoles y las tribus indígenas, porque empiezan los españoles a oprimir, ¿sí? A sentenciar, a poner a los indígenas como sus esclavos, porque ya ellos empiezan a adueñarse de todo lo que los indígenas tenían en esa época. Aquí viene el maíz, que era lo que ellos cultivaban, ¿cierto? También se encontraron con diferentes aves exóticas, animales exóticos, que para Europa, para España era algo nuevo, porque allá no se veían ese tipo de especies, y pues lo empezaron a ver aquí, en este nuevo continente. El señor Cristóbal Colón, él hizo 3 viajes, ¿cierto? Él regresó al Nuevo Mundo 3 veces, hizo 3 viajes. Entonces, pues esos 3 viajes lo motivaron ¿a qué? A las riquezas que había en este Nuevo Mundo y que él quería obtener, o que el gobierno español quería, las riquezas que habían aquí, ¿cierto? Entonces, cada vez que Cristóbal Colón iba y volvía para las tribus indígenas, era muy triste porque ellos llegaban a ser aquí asesinados, muchos fueron asesinados, muchos murieron en diferentes guerras, se enfrentaban por sus territorios, ¿sí? Entonces los españoles lo que llegaron a hacer fue acabar con las tribus indígenas que habían en nuestro país o en nuestro continente, ¿cierto? Acá ya nos muestran la segunda expedición que hizo el señor Cristóbal Colón, la tercera expedición y una cuarta expedición. ¿Listo? Los viajes que hizo este señor. ¿Qué pasó aquí? Aquí ya se empezó a activar la economía, pero la economía se empezó a activar hacia el lado de los españoles, ¿sí? Porque los españoles empezaron a hacer esclavos a la gente, a los indígenas, ¿cierto? Ellos empezaron a pagar una suma de oro, o los indígenas tenían que pagar una suma de oro cada 3 meses a los españoles, ¿sí? Ellos empezaron a pagar para poder sobrevivir, para poder vivir. Si ellos no pagaban el oro, entonces castigaban a los indios brutalmente, y pues ahí es donde les comento que morían muchos indígenas, ¿cierto? Allí pues también se vio que los indígenas huían de las opresiones de los españoles a las montañas, luchaban contra ellos. Fue una guerra, los indios o los indígenas defendiéndose de lo que era el gobierno español y de lo que ellos habían llegado a arrebatarles, ¿cierto? Entonces aquí viene y aparece el sistema de encomienda, ¿cierto? Que el sistema de encomienda era o se daba mediante el recibimiento de este oro, o el oro que los indígenas le pagaban a los españoles. ¿Qué pasaba? Los indígenas o los indios luchaban contra los españoles, pero siempre perdían porque pues los españoles tenían una fuerza militar, venían un poco más organizados, ¿sí? Porque ellos ya venían de una civilización. Los indígenas se encontraban aquí resguardados en este continente, pero pues ellos todavía no habían entrado en un proceso de civilización y desconocían muchos aspectos que los españoles ya conocían. A raíz de este descubrimiento, se generó unas consecuencias a nivel mundial o a nivel global, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte se incrementó el negocio de los esclavos. Las personas en ese entonces eran vendidas. Si yo necesitaba una persona para que me sirviera de esclavo, yo lo podía comprar,
¿cierto? Yo compraría a esa persona me servía de esclavo. Para Europa, pues llegaron nuevos tipos de alimentos que allá no conocían, que habían aquí, diferentes frutas exóticas, animales exóticos, y todo eso era transportado a España y llegaba allá para ellos enriquecerse más. Aquí entonces ya se empezó la mezcla de las culturas. Entonces, ¿cuáles culturas se mezclaron aquí? La cultura indígena, la cultura americana, la cultura europea y la cultura americana, ¿sí? ¿Por qué africana? Porque cuando Cristóbal Colón llegó, ellos se trajeron unas personas de África, ¿sí? Para que ayudaran en el proceso con los indígenas, y aquí entonces ya nos empezamos a mezclar las diferentes razas. Entonces de aquí ya surgen diferentes razas como el mestizo, como el mulato, ¿cierto? Porque ya se combinó el indígena con el español, el africano con el europeo, el africano con el indígena. Entonces empezó a hacer una mezcla de razas que son las que nosotros hoy en día conocemos, ¿cierto? También otra consecuencia de estas fue la muerte de muchos indígenas. Muchos indígenas murieron en este proceso de colonización o de descubrimiento. También se destruyeron muchas culturas indígenas, ¿sí? Muchas culturas indígenas fueron destruidas porque los españoles llegaron a acabar con lo que se encontraron, ¿cierto? Nosotros aquí en América, ¿qué idioma hablamos? O los países que fuimos descubiertos por España o por Europa, hablamos el idioma español o el idioma castellano, ¿cierto? Porque fuimos colonizados. Aquí vemos una imagen en donde se refleja lo que fue el negocio de la esclavitud, ¿sí? Recordemos que la esclavitud duró muchos años, duró un periodo máximo de 500 años, porque el proceso de independencia el proceso de colonización o de descubrimiento inició en 1492 y ya cuando nosotros fuimos libres de España ya fue en 1800, entonces ya pasó un transcurso de 400 años de todo lo que fue la evolución y el transcurso de este proceso de independencia. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran pues cómo se empezaron a intercambiar a las personas, cómo transportaban personas y las vendían como si fuera un comercio de algún alimento. Nosotros vamos a la tienda y compramos una libra de arroz, asimismo vendían los esclavos a las personas. ¿Listo? Entonces aquí vemos otro mapa en donde se desplegan los africanos que también se desplegaron al Nuevo Mundo, ¿cierto? A nuestro continente. Bueno, entonces para estos personajes que descubrieron nuestro continente, entonces ellos empezaron a descubrir nuevos alimentos que para ellos pues no conocían. Llegaron a la destrucción de muchas culturas indígenas se conocían en ese periodo del descubrimiento, pero con la llegada de los españoles, pues muchas culturas de ellas desaparecieron. Hoy en día existen culturas indígenas aún, pero son muy pocas comparadas con las que habían en esa época, ¿cierto? Aquí vemos diferentes elementos que construían los indígenas. Ellos trabajaban mucho la artesanía, ¿cierto? Entonces empezaron a morir. Estos indígenas pues morían de diferentes enfermedades, también morían asesinados por los españoles, porque una de las consecuencias de la muerte de estos indígenas fueron las enfermedades que traían los españoles. Los españoles traían muchas enfermedades y lo que hicieron fue contaminar a los indígenas, en donde pues murieron, ¿cierto? Entonces ya llegaron aquí este tipo de cada de los indígenas que morían por diferentes razones. ¿Listo? Vamos a ver aquí otro componente de lo que fue esta conquista española. Entonces vamos a recordar, hacer un recorderis, que esta conquista española se da, o el momento en el que llega el señor Cristóbal Colón aquí a nuestro continente, ocurrió el 12 de octubre de 1492. Nosotros celebramos ese 12 de octubre como una fiesta patria, porque lo celebramos como el Día de la Raza, ¿sí? Porque fuimos descubiertos, pero pues no sería un motivo de celebración, porque al fin y al cabo ellos llegaron a acabar con nuestras culturas indígenas, ¿cierto? Bueno, y también si no hubiesen llegado a descubrirnos, pues quién sabe nosotros hoy en día qué idioma hablaríamos o qué
cómo sería la vida de nosotros en este momento, ¿cierto? Entonces llega el señor Cristóbal Colón y su tripulación. Ellos desembarcaron en una isla llamada Guananí. Esta isla pues, es un archipiélago de las Bahamas, a la que bautizaron como San Salvador. ¿Qué hizo Colón? Colón tomó posesión de esta nueva tierra en nombre de los reyes católicos. Le han enviado a los reyes católicos, pues él tomó posesión de esta tierra en nombre de ellos. Esta hazaña de Cristóbal Colón se dio entre los años de 1492 y 1493. Entonces, por una parte, él sabía y él creyó y se murió pensando que él había llegado a las Indias, ¿cierto? Que él se murió convencido que había llegado a las Antillas, pero no sabía que había llegado era a un nuevo mundo, ¿cierto? Ya más adelante aparece un señor llamado Américo Vespucio, y Américo Vespucio también navegó, y después de navegar mucho tiempo hacia este nuevo mundo, se dio cuenta que este nuevo mundo era un nuevo continente, que no eran las Antillas. Entonces allí es donde este continente fue bautizado como América, en honor al señor Américo Vespucio. ¿Listo? Entonces aquí el comercio de ellos, o la finalidad de ellos, era encontrar una ruta marítima, una ruta por el mar hacia Asia, para traer a Europa las especias de Oriente, ¿cierto? Ese era el propósito del señor Cristóbal Colón, encontrar un camino en donde uniera el continente asiático y el continente europeo hacia un costado. Resulta que su viaje se desvió y terminaron llegando fue a nuestro continente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso de conquista? Entonces, desaparecieron los sistemas políticos y organizativos de los pueblos amerindios, ¿sí? O sea, toda la organización que tenían los indígenas fue destruida, ¿sí? Las organizaciones que los indígenas tenían en esa época, ellos se organizaban de una forma jerárquica. Llegaron los españoles y todo eso se acabó. Ellos perdieron la soberanía en su territorio porque quienes llegaron a gobernar fueron los españoles. Entonces los indígenas ya no tenían ni voz ni voto acerca de sus tierras. Desaparecieron muchas lenguas autóctonas y casi extintos de otras. Es decir, que el lenguaje que hablaban los indígenas, porque ellos no hablaban el castellano que nosotros hablamos ahorita, todas esas lenguas, esos lenguajes desaparecieron. Se destruyeron obras culturales de los pueblos originarios, textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, obras artesanales, monumentos, caminos, muchísimas cosas que los indígenas habían construido. Los indígenas tenían imperios muy grandes construidos, pero en el momento de la llegada de los españoles todo eso se acabó. Aquí es donde viene el proceso de la esclavitud, lo que hablábamos anteriormente. Los conquistadores hicieron un negocio a partir de la esclavitud, ¿cierto? Ellos tomaban a las personas y las vendían, ¿sí? Intercambiaban esas personas, entonces pues muchos de ellos morían en ese proceso, otros tantos se enfermaban. Bueno, hubo muchas consecuencias a raíz de eso. Cuando ellos llegaron se encontraron las familias indígenas. Dentro de esas familias indígenas estaban la Chibcha o la Muisca, ¿cierto? Ustedes saben, ya lo habíamos reconocido, que estas familias indígenas se organizaban y ellos tenían una organización social, ¿cierto? Que eran el cacique quien mandaba, ellos tenían una estructura familiar, tenían unas reglas, tenían unas normas dentro de sus tribus. Además de ellos, pues esta sociedad formaba sus familias y dentro de sus familias pues formaban una organización. Ya conocemos y sabemos que estas culturas indígenas cultivaban sus propios alimentos, ¿cierto? Fabricaban sus propias prendas de vestir y ellos pues creían mucho en la naturaleza. ¿Listo? Aquí viene otra familia que ellos encontraron, que fue la familia Caribe, también que es otra de las familias más importantes dentro de nuestra historia, ¿sí? Porque dentro de estas familias indígenas que nosotros ya las hemos reconocido. Y por último viene la familia Arawak. Entonces esta familia Arawak pues también tenía sus diferentes características y sus diferentes organizaciones. Cada una de estas tribus indígenas tenía una organización,
la cual era muy importante dentro de sus grupos, pero entonces en el momento en el que llegaron los españoles, pues este tipo de organizaciones cambiaron, este tipo de organizaciones se destruyeron a tal punto de que pues muchos grupos indígenas desaparecieron. Listo, chicos, entonces es lo ocurrido durante el proceso de nuestro descubrimiento. Ahora vamos a ver la guía de trabajo, vamos a reconocer qué vamos a hacer en la guía de trabajo, vamos a mirar primero que todos los aspectos que tenemos que resolver. Este tema del descubrimiento es un tema un poco extenso, que la siguiente semana seguiremos trabajando en él para que reconozcamos más aspectos acerca del tema. Bueno, entonces aquí nos encontramos con la guía de trabajo. Dentro de la guía de trabajo, entonces, primero que todo vamos a encontrar el concepto del tema. Ustedes ya saben que siempre encontramos el concepto del tema. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó Cristóbal Colón para poder llegar aquí? ¿Cómo lo hizo? ¿A quién pidió colaboración para poder llegar a este continente? Luego vemos un esquema en donde los cambios que llegaron a hacer los españoles, porque ellos llegaron a hacer un cambio en cuanto a la religión, pero además de eso, lo que mencionábamos hace un momento, trajeron muchas enfermedades, las cuales acabaron con muchos grupos indígenas. Bueno, en el primer punto vamos a resolver una sopa de letras. Allí vamos a encontrar un listado de palabras que vamos a buscar dentro de la sopa de letras. Este listado de palabras está relacionado con todo lo que hemos hablado acerca del descubrimiento de América. Entonces aquí está todo el listadito de palabras, ustedes lo van a buscar en la sopa de letras. En el segundo punto me dice que completa el esquema con información del descubrimiento de América. Entonces aquí hay diferentes aspectos de información del descubrimiento de América, ustedes me van a completar ese esquema. Entonces la fecha, ¿cuándo fue la fecha que ocurrió el descubrimiento? ¿Quién fue el líder de la expedición? Los barcos y los nombres del primer viaje, ¿cómo se llamaban los barcos? ¿Cuántos viajes hizo Colón y a qué sitios llegó? ¿Qué buscaba él? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué productos intercambiaron en Europa? ¿Cuáles eran los nativos que encontraron en América? ¿Listo? Entonces me van a completar este esquema con la información que ya hemos recibido. Y en el tercer punto me van a enumerar estas imágenes según el orden en el que ocurrieron los hechos del descubrimiento de América. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Listo? Entonces, ustedes me van a hacer, me van a enumerar, entonces, cuáles fueron los acontecimientos que ocurrieron primero y luego qué ocurrió. ¿Listo? Esa es la guía de trabajo para esta semanita. Es importante que revisemos todos los aspectos del tema, es importante que revisemos cada uno de los conceptos, que revisemos todos los videos que son publicados en la plataforma y, lo más importante, que consignemos el concepto dentro de nuestro cuadernito. Con eso, cuando nosotros tengamos que estudiar para una evaluación, pues fácilmente podemos repasar los temas porque los tenemos en el cuaderno. Ok, chicos, entonces los invito a revisar todos los videos explicativos. Si queda alguna duda o existe alguna duda respecto al tema, no olviden que cuando nos veamos en Zoom, resolvemos todos los interrogantes que tengamos. Que tengan un excelente día y a trabajar en la guía. Que Dios los bendiga y un abracito para todos.